Amén. Hermanos, y continuando con lo que estábamos diciendo, debemos de comprender también nosotros que la separación entre Dios y nosotros es inmensa, más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Para estudiar teología no se necesita estudiar, ¿verdad? Puedes estudiar teología, pero teología natural, que es decir, sin el estudio de lo que Dios ha revelado. Eso es teología natural. Sí, es decir, yo voy a tratar de aprender de Dios lo que yo pueda con mis sentidos, sin la revelación específica que Él ha dado. Eso es la teología natural. Ese es el camino más o menos que enseñó, ¿verdad?, Anselmo. Entonces, la teología natural, es decir, trataré de comprender a Dios a través de lo que yo pueda observar sin tener que meterme en su revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? La Sagrada Escritura, la Biblia. Es lo que nosotros decimos la revelación más específica de quién es Dios. Entonces, al nosotros tratar de estudiar el universo, el mundo y el cosmos, podemos comprender ciertas cosas de Dios, porque la naturaleza nos invita a conocer a un ser inmenso. No necesito ir a la iglesia para yo saber ciertas cosas de Dios. Es más, no necesito tener cierta instrucción religiosa, ni ir con mi maestro de escuela dominical, ni escuchar a un pastor para comprender ciertas cosas de Dios. Con solo observar el mundo, hay ciertas cosas que yo puedo aprender acerca de Dios. La Biblia dice que el sol es uno de los más grandes predicadores, porque conforme va avanzando el día, el sol le predica al mundo ciertas cosas acerca de Dios. Eso lo encontramos en el Salmo 19. ¿Por qué? Porque al nosotros ver el mundo, la creación, los cielos, las estrellas, nuestros cuerpos, la forma en que funciona el planeta, las estaciones, las leyes de la naturaleza, nosotros podemos conocer ciertas cosas de ese Dios. ¿Qué podemos conocer acerca de ese Dios con este conocimiento y sin la instrucción religiosa? Solamente viéndonos. Esta mañana ninguno de ustedes se presentó aquí sin verse a un espejo. Les diré por qué. Porque están muy limpios, muy peinados, muy bañados. Todos esta mañana se vieron en un espejo. Y ustedes al verse en el espejo tuvieron que haber reflexionado acerca de la belleza, ¿verdad? Porque ustedes verdaderamente son bellos y bellas. Primeramente tienen simetría. Tenemos simetría, o sea, esto para acá y esto para acá es igual. Y cuando algo pasa con la simetría, como que cambia la cosa y la estética no queda normal. Pero nosotros vimos, aún en eso podemos ver la mano de Dios. Cada respiro, nuestros oídos, nuestros ojos, podemos ver la mano de Dios. ¿Qué pudieron ver esta mañana cuando ustedes se vieron a ustedes mismos? Que ese Dios tiene que existir. Porque ¿cómo es que tenemos estos ojos perfectos? Entonces tiene que existir. ¿Verdad? ¿Qué más pudieron haber pensado acerca de este Dios? Pudieron haber pensado que este Dios de alguna manera tiene que ser bueno. Tiene que ser bueno. Porque hizo que necesitáramos un combustible para vivir. Y a lo mejor Él pudo haber hecho que ese combustible supiera feo. Pero resulta que el combustible que necesitamos para subsistir, llamado comida, ¿sabe? ¿Verdad? Tacos, tortas, ¿verdad? Entonces, sí, tamales, ¿verdad? Dice, es bueno. De alguna forma podemos saber que es bueno. Otra cosa que podemos pensar acerca de este Dios es que es inteligente, que es muy inteligente, porque cómo hizo que todas las cosas, ¿verdad?, hicieran así. ¿Qué más pueden saber acerca de este Dios sin saber nada de la Biblia?
sin saber nada de la Biblia. Son algunas cosas que podemos saber de Él. Ojo, pero no, este conocimiento no es suficiente. No es suficiente, pero ayuda. Podemos saber ciertas cosas acerca de Él. Pero hay una cosa que todas las culturas que buscan y palpan a ese Dios, hay una cosa que todas las culturas que buscan y palpan a ese Dios comprenden de ese Dios. Y esa cosa es que no está cerca, que por algún motivo no está cerca, que por alguna situación, por alguna causa, hay un abismo entre Él y nosotros, que por alguna razón algo no está funcionando bien y no necesitamos la instrucción de ningún pastor, de ningún maestro de escuela dominical y de ninguna iglesia para que las culturas piensen y digan: hay algo que no está bien entre ese Dios y nosotros. Hay una distancia que nos separa y que no nos deja unirnos a Él, y que queremos nosotros estar unidos a Él, ¿verdad? Una poeta francesa describió la naturaleza como una puerta. Una puerta y una invitación que nos dice que vengamos y nos acerquemos y entremos. La naturaleza, de acuerdo a esta poeta, decía, era una poeta judía, creo que también era, no, pero también era cristiana. Y ella decía que la naturaleza es como una invitación maravillosa al ver los pinos, las estrellas, la luna, el sol, la belleza de todas estas cosas en la creación. Decía, son como una invitación. Y nos dice que debemos venir más allá, venir y acercarnos para encontrarnos y entrar a algo más allá de ella misma. Pero luego, dice, es una invitación fría porque se queda callada y no nos dice cómo entrar. No nos dice cómo entrar. Es una invitación insolente, malvada, porque nos invita a ponernos en contacto con algo que está más allá de ella o con alguien que está más allá de ella. Pero luego esta misma naturaleza que nos invita nos cierra la puerta y no nos da instrucciones y no nos dice cómo entrar allá. Y esta es la condición de todo ser humano nacido de mujer en el mundo, porque intenta de alguna forma ponerse en contacto con aquello que se perdió. El hombre es por naturaleza religioso y necesita estar en contacto con algo que no sabe qué es. Es la espiritualidad natural del ser humano. Es la espiritualidad natural del ser humano. ¿Han escuchado a esos padres que dicen: no voy a educar a mi hijo en la religión cristiana hasta que sea grande, porque cuando sea grande que él o ella decidan? Eso es una grosería y les estás faltando un derecho, porque tus hijos desde que nacen tienen la necesidad de conectarse con algo que está más allá. Y si tú no los conectas con Dios, ellos se van a conectar con lo que sea. Las nuevas generaciones que no están siendo conectadas con el Dios de la Biblia se están conectando con la brujería, con la hechicería, con la metafísica, porque con algo necesitan conectarse. No existe el ateísmo seco y completo, porque es muy seco. El ateísmo materialista te deja seco y no te dice, esa parte de tu espíritu que clama por ponerse en contacto con ese ser, ese algo que está más allá, que nosotros sí conocemos y sí sabemos. Entonces, los escépticos y agnósticos, ¿alguien sabe lo que es un agnóstico? Que nos diga lo que es un agnóstico. Más o menos sí, ahí vas. Te voy a poner un 8. ¿Alguien sabe lo que es un agnóstico? Lo que son los agnósticos. Que no sea pastor, porque los pastores de volar van así, va. ¿Alguien sabe lo que es un agnóstico? Cuando alguien dice, yo soy agnóstico. Más o menos, sí. El agnóstico sí cree en Dios. Dice, sí creo que existe, yo creo en Dios.
pero Él es tan grande, que no hay forma de conocerlo. Y Él está, y a pesar de que todo eso, Él sí hizo todo, pudo haber hecho todo el universo, pero es tan grande que a Él ni siquiera le importan los acontecimientos humanos. Él anda ya, ¿verdad? Se hizo el universo. Ellos creen que como que hizo el universo como un reloj, y el reloj anduvo y ahí lo dejó andando y ahí nos vemos. Entonces dudan, sí, esa es la palabra. O sea, ellos dicen sí existe, pero no creo que Él quiera. No podemos ni conocerlo, no podemos saber quién es, no podemos saber, ¿verdad? Entonces, los escépticos y agnósticos dicen que es irracional hablar siquiera de conocer a Dios. Algunos dirán que si hay un Dios, entonces está por tan encima de nosotros que no podemos conocerlo. No podemos conocerlo. Estoy leyendo de la teología de Joel Bick. Robert Ingersoll preguntó con escepticismo: ¿es posible que la mente humana conciba una personalidad infinita? Otros dicen que tal vez sepamos algo de Dios, pero no podemos conocerlo personalmente. Aristóteles dijo que la amistad requiere un grado de igualdad, pero escuchen lo que dice: pero donde hay un gran abismo, Aristóteles, sin conocimiento de la Escritura, sin conocimiento de la Biblia, sin conocimiento de verdad, solamente por su mente, y al observar todo y al observar el universo, un hombre tan inteligente como este filósofo dijo: pero donde hay un gran abismo entre Dios y el hombre, la amistad se hace imposible. Imposible. El hombre puede percibir ciertas cosas de Dios, pero entonces percibe el abismo que existe entre la criatura y el Creador. La caída de nuestros primeros padres pone entonces entre nuestro Creador y nosotros un abismo impasable y terrible. Eso quiere decir que la caída de nuestros primeros padres fue una caída totalmente radical, en donde nosotros perdimos la comunión para la cual nosotros fuimos creados. El catecismo de Westminster comienza con la primera pregunta: ¿cuál es el fin supremo del hombre? Esa es la primera pregunta de ese catecismo. ¿Cuál es el fin supremo del hombre? Y la respuesta es: el fin supremo del hombre, o sea, para lo que el hombre existe, la razón por la que el ser humano respira, camina, se despierta cada día y trabaja. Bueno, no dice todo eso, ya le metí mucho yo en medio, ¿ah? Solamente dice sí, el fin supremo del hombre es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Y escuchen la siguiente, no es toda la respuesta. Y la otra parte de la respuesta dice: y disfrutarlo por siempre. El hombre existe en este planeta. Cada ser humano que nace en este planeta nació con un propósito supremo: glorificar a Dios. Amados hermanos, venir a la iglesia y alabar a Dios no es un bien que nosotros hacemos a Dios. Dios en el domingo, después de que ustedes dejan el culto, no dice: estos ya me subieron la autoestima, qué bárbaro, yo necesitaba que alguien cantara mis perfecciones porque me sentía un poco delicado. Antes de empezar el culto, Dios sigue siendo tan todopoderoso como después de finalizar el culto. Ni cambió con tus alabanzas. Él no cambió no se hizo más poderoso, ni se hizo más grande, ni se hizo más con tus alabanzas. El beneficiado fuiste tú y fui yo, ¿verdad? El fin, eso no quiere decir que no pasa nada en el corazón de Dios cuando alabamos, ¿verdad? C.S. Lewis dijo: no se hace más rico, no se hace más rico, se alegra.
pero no se hace más rico. Pero entonces el fin supremo del hombre es la gloria de Dios. La gloria de Dios. Y te diré una cosa. Todas las personas en este mundo, mientras no vivan para ese propósito, no estarán viviendo para el propósito por el cual fueron hechas. Sin embargo, tenemos el problema del abismo. Un abismo que nos separa de ese propósito. Y ese abismo necesita ser cruzado, ¿verdad? Ese abismo necesita ser cruzado. El pasaje que esta tarde nosotros leímos llama a nuestro Señor Jesucristo el autor de la salvación. El autor de la salvación, la palabra autor es la palabra arquegos, que significa pionero, significa uno que abre camino, significa uno que va por delante. Es como en esas expediciones que decían, queremos poblar aquel punto, pero no sabemos qué nos espera y no sabemos qué hay, y no podemos llegar con nuestras familias, ¿verdad?, hacia aquel punto, con los bebés y con los niños. Necesitamos un pionero que vaya y descienda a ese lugar inhóspito y lo conozca y lo prepare para nosotros y haga camino para todos los demás. No es así como se fundó todo el oeste de Estados Unidos, enviando pioneros, ¿verdad?, a lugares escabrosos. Es lo que el autor de Hebreos tiene en mente cuando le llama a nuestro Señor Jesucristo el autor de eterna salvación. Él es el pionero de nuestra salvación, ¿verdad? Lo tiene en mente. Pero escuchen. Para ser pionero, nosotros tenemos que entender que el primer arquegos fue nuestro padre Adán. Y él estaba llamado a guiar a la raza humana en obediencia, mediante prueba. Era el destino, era la gloria. Sin embargo, nuestro primer arquegos, ¿qué pasó? Fracasó. Y Sinclair Ferguson quiere que pongamos mucha atención, que nos dice que fracasó en un ambiente bueno, ¿verdad? ¿Dónde estaba nuestro padre Adán cuando fracasó? A gusto, ¿verdad? No tenía frío, no tenía calor, no tenía hambre. Pero Pablo llama a nuestro Señor Jesucristo el verdadero Adán. A veces le hemos llamado a Cristo el segundo Adán, ¿verdad? Pero dicen que es mejor decir Adán el verdadero, ¿verdad? Cristo, nuestro Señor, vino como un segundo arquegos, el segundo hombre representante, de acuerdo a 1 Corintios 15, 45 al 47. Él cruza el abismo que nos separa de Dios, ¿verdad? Cruza el abismo y viene a nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Verdad? El Hijo de Dios, dice Ferguson, tomó nuestra naturaleza humana y entró en nuestro mundo caído. Vino a nuestro mundo caído, devastado por el pecado. Y fue tentado ¿en qué? En todo. Al igual que Adán fue tentado en un paraíso, y Cristo el Señor fue tentado en un desierto. Muy diferentes circunstancias. Y Él vino a experimentar la maldición divina. De hecho, en el libro de Hebreos, si tienen ahí sus Biblias, en el capítulo 2 que leemos, habla acerca de este asunto. Por eso le llama autor de salvación. Dice el versículo 5 del capítulo 2, dice: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero al cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar, y es David, ese es el Salmo 8 de David. Dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que lo visites. El rey David está pensando en la inmensidad de Dios y está pensando en el ser humano, Pero al hablar del ser humano, el autor de Hebreos, ¿verdad?, pone
pone al representante mejor del ser humano. Lo aplica a esta escritura, la aplica a Cristo y dice que le hizo un poco menor que los ángeles. Un poco menor que los ángeles. Como es todo ser humano. Nosotros somos seres, ¿verdad?, humanos, y en realidad nosotros somos un poco menor que los ángeles. Los ángeles son en grado más grandes que nosotros. Y entonces entendemos lo que Filipenses nos enseña: la humillación de Cristo. La humillación de Cristo. Es decir, siendo Dios y estando en forma de Dios, hace la humillación más grande y más maravillosa que puede existir. Pasa inclusive por los ángeles. Ni siquiera se rebaja a la altura de los ángeles, sino que en su rebajamiento, ¿existirá esa palabra? En su rebajación, no sé si exista, en su descenso desciende, ¿verdad? Desciende más abajo que los ángeles y llega a ser uno como nosotros. Oigan, eso es algo muy tremendo, porque no hay necesidad, ¿verdad? No tiene necesidad de venir a ser uno de los nuestros, ¿verdad? Él no tiene necesidad de tener hambre, frío, calor. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es un hombre. Ese es el más grande de los misterios. Es el misterio de la encarnación. Dijo un profesor mío: si decimos que el misterio de la Trinidad es un misterio grande, consideremos el misterio de la encarnación. ¿Cómo es posible que Dios se hizo hombre? ¿Cómo? No solamente, hermanos, no solamente que cómo es posible que Dios se hizo hombre. Piensen en esto, por favor, piensen en esto. La Virgen cargó a Dios. Dios cabía en un santo. En Navidad a mí me gusta cantar ese himno que dice: al que es hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó. ¡Wow! Es un bebé que está en un pesebre y que depende de una madre, de una jovencita como de unos 15, 16 años que lo anda cargando. Y escuchen, qué humillante, qué humillante, porque el Dios verdadero está en un bebé que ni siquiera sabe su propio nombre. No van a pensar que le decían: ya naciste, niño Jesús, si sabes que eres el Hijo de Dios. Los vería como cualquier otro bebé y diría: gugu tata. Eso haría. Si sabes que sabes todas las cosas, y si sabes que eres Dios, creador de todo el universo, y que por tu poder subsisten todas las cosas. Y el bebé los vería y les diría: ¿de qué estás? Solamente como cualquier otro bebé les pediría leche. Es un buen término llamarle la humillación de Cristo. La humillación de Cristo. Se hizo uno como nosotros. Las películas de Navidad algunas veces son fantasiosas, en que el niño Jesús tenía poderes y que un día la Virgen tenía mucha sed y le dijo: ay, ¿cómo tengo sed? Y que el niño nomás le hizo así una palmera y le bajó unos cocos. No, fue revestido para hacer su poder poderoso hasta su bautismo. Pero hasta los 33 años fue un carpintero normal. Tan carpintero normal que cuando se reveló su ministerio, los mismos de Nazaret no creían en él. Tim Keller dice: nunca se avergüencen de trabajar manualmente. Nunca se avergüencen de sus trabajos manuales. Si trabajan en cosas manuales, nunca se avergüencen. Porque allá en la creación, nuestro Dios fue un jardinero. Y cuando Él se hizo carne, fue un carpintero.
Fue un carpintero. Hasta los 30 años trabajó con sus manos y hacía los muebles para las familias de Nazaret y vivió toda la experiencia humana. Los padres de la iglesia lucharon por esta idea. En los tiempos de los padres de la iglesia, poquito después de Juan el Apóstol, una herejía se metió en la iglesia cristiana, la primitiva, la cual no podría creer estas cosas. Decía, no, es que no pudo haberse hecho Dios, no pudo haberse hecho un hombre como nosotros. Eso es imposible, impensable. Pero San Juan en las epístolas juaninas nos dice, Él ha venido en carne. Y todo espíritu, dice Juan, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y por eso cuando Juan escribe su evangelio, nos escribe cosas muy específicas que los otros autores y los otros evangelistas no mencionaron. Por ejemplo, el único que pone en su evangelio estas palabras, tengo sed, de Cristo en la cruz, es el apóstol Juan, que ya está luchando con la herejía del gnosticismo, que el gnosticismo decía, no es posible que Dios se haya hecho carne porque la carne y la materia no podrían ser, esto no podría ser. Tengo sed, dijo en la cruz. Y muchos dicen, ay, qué bonito, es que tuvo sed de amigos, tuvo sed de agua. Era verdadera sed, porque era uno de los nuestros, porque se ha identificado con su pueblo. Sinclair Ferguson sigue diciendo, para ser el arquegos, para ser el autor de tal salvación, el Hijo de Dios tuvo que empezar por el principio. En el vientre de la Virgen María, Él tomó nuestra carne. Amén. Y aquel que sostiene todas las cosas tuvo que encarnarse primero como un embrión, pequeño, frágil, dependiente de su madre para su sobrevivencia física. Al hacerlo, el Espíritu Santo cubrió a María con su sombra, de manera que aunque Jesús era el fruto del vientre de ella, dice Lucas 1:35, era santo desde el momento de su concepción. En Cristo, escuchen esto, en Cristo, en Dios, en Jesús, Dios empezó de nuevo por el principio. Dios empezó, por eso en la venida de Cristo en su encarnación le llamamos un nuevo Génesis. ¿Sí? Dios es el nuevo Génesis. O sea, Dios está haciendo el mundo otra vez. Sí, ¿verdad? Hizo el mundo cayó. Y en Cristo Él está haciendo el mundo de nuevo, hasta que un día vamos a ver en su segunda venida cómo el mundo nacerá totalmente de nuevo. Pero hasta ahorita solamente son dolores de parto. Pero nosotros ya estamos experimentando las bendiciones del mundo venidero, porque nuestros espíritus ya nacimos de nuevo. Pero Dios, cuando vio a Cristo, estaba empezando de nuevo por el principio. En un mundo en el que el pecado nos infecta a todos desde la matriz, no era necesario comenzar, no podía comenzar, no era posible, dice Ferguson, con un hombre maduro. Por eso Cristo nació. Dice, puede decir, es que Jesús, ¿por qué no vino a este mundo a los 33 y ya? ¿Para qué tuvo que estar aquí 33 años? Mejor que nomás hubiera descendido, muere por nosotros y se vaya. No era posible. Porque para ser el autor de nuestra salvación, Él tiene que cumplir con toda la ley de Dios y vivir toda la experiencia humana desde el principio. Tenía que cumplir la ley de Dios desde chiquito. Cuando ¿qué dice la ley de Dios? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y él tenía que honrar a su padre y a su madre por nosotros, que no honramos a nuestra padre y a nuestra madre como deberíamos, ¿verdad? Él tenía que hacer estas cosas. Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor tuvo que comenzar su obra en la oscuridad prenatal, madurar a través de cada etapa de la vida en perfecta comunión con su Padre.
Él nunca estuvo en desconexión con Dios Padre. Él siempre estuvo conectado con Dios Padre. Jesús fue el único niño que normalmente haya crecido en sabiduría y estatura y en la gracia de Dios con los hombres. Más tarde, siendo un hombre maduro de 30 años, confrontó al tentador, pero no fue en un jardín, sino que dijimos, en un desierto. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que abrirse paso por el desierto que el pecado humano había creado, y después de toda una vida de obediencia, el capitán de nuestra salvación fue torturado, sacrificado, ¿verdad? Y muerto. Pero entonces, habiéndose ofrecido por nosotros y habiendo pagado el precio de nuestra salvación, cruza el abismo entre Dios y nosotros. Y siendo uno con nosotros, ¿verdad? Ahora Él va adelante. Su ascensión al cielo es nuestra ascensión también. Porque cuando Cristo asciende a los cielos, no es el mismo que descendió. En cierto sentido, porque es el mismo como Dios, porque Dios es inmutable. Pero cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, cuando descendió a este mundo, tomó un cuerpo. Y cuando dejó este mundo, no dejó ese cuerpo atrás. Los testigos de Jehová dicen que resucitó espiritualmente, pero que no era necesaria una resurrección corporal. Pero la resurrección corporal es totalmente necesaria, porque lo que Cristo es, nosotros también seremos. La Biblia dice que nosotros estamos en Jesús, y todo lo que Jesús es, nosotros también seremos. Y si Jesús murió, nosotros probablemente también vamos a morir. Pero si Jesús murió, y nosotros morimos, los que estamos en Cristo, dice la palabra, resucitaremos como Él resucitó. Y vamos a resucitar porque Él es el autor de nuestra salvación. Y si el autor, el primero, el pionero lo hizo, dice la Biblia que nosotros vamos tras de Él por el mismo camino. Y en ese camino nosotros podemos saber que así como Él se levantó de entre los muertos, así mismo nos levantaremos nosotros. Amados hermanos, a veces pensamos del cielo como que nuestras almas andarán allí etéreas, ¿verdad? Volando como si no tuvieran forma. No. Dios nos dio un cuerpo que en este momento todavía sufre debilidades. Dios nos dio un cuerpo que sufre enfermedades y que todavía el poder del pecado, aunque seamos cristianos, el poder del pecado todavía está ahí. Pero nosotros decimos, el autor de nuestra salvación ya fue glorificado en su cuerpo. Cuando Él salió de la tumba, ¿verdad? Y fue llevado en gloria, su cuerpo ha sido glorificado. Y ni siquiera nosotros sabemos cómo es un cuerpo glorificado. No tenemos mucha idea cómo es un cuerpo glorificado, pero entendemos que aquel día Él se apareció con sus discípulos mientras las puertas estaban cerradas y las ventanas estaban cerradas, con cuerpo, no solamente con alma y cuerpo y espíritu se presentó en medio de sus discípulos. No sé cómo va a ser un cuerpo glorificado, pero un cuerpo glorificado pues puede traspasar paredes, ¿verdad? Pero un cuerpo glorificado no sufre enfermedades, no sufre dolores, no sufre nada. Y decimos, como Él es, así seremos también nosotros. Entonces, cuando Él asciende a los cielos, lleva consigo su cuerpo glorioso, va con Él, ¿verdad? Y sube a los cielos y allí está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso para siempre, ¿verdad? Para siempre. Hay un viejo canto que cantaba un grupo norteño cristiano hace mucho, decía, en el cielo do vive el que adoramos, dice, hay una obra del hombre entre sus manos. Desde este canto decía, no sé qué tan bíblico sea, pero dice, hay algo que los hombres hicieron que ya está en el cielo. Eso es lo que está diciendo ese canto.
hay algo que los hombres ya hicieron que ya está en el cielo. Y dice, son las heridas de la lanza y de los clavos. Son las heridas que sufrió para salvarnos. Él llevó su cuerpo al cielo. Él es como el pionero de los seres humanos en ascender hacia el cielo y cortar la brecha que nos separaba de Dios, ¿verdad? Él es el autor de nuestra salvación. Él va primero que nosotros. Él es el primero que nosotros y ha cortado ese abismo que los grandes pensadores dijeron nadie lo puede cortar. Él lo corta. Un día lo expresó así el pastor Carlos Contreras: si algún día Dios Padre dijera voy a destruir a toda la humanidad, inmediatamente Dios Hijo le diría: Padre, no puedes, yo tengo la misma naturaleza que ellos. No puedes destruir a toda la humanidad porque me tendrías que destruir a mí. Amén. Meditemos en estas cosas y que produzca en nosotros adoración y gratitud a Dios. Amén. Oremos, Señor.